Estoy aquí con mi querido doctor Azuara, a quien saludo como siempre con mucho cariño. ¿Cómo está mi tocayito? Hola, tocayo, muy bien. ¿Y tú? Cuéntame. ¿Cómo te trata la contaminación? Sí, fíjate que, bueno, le he contado a nuestro querido público que en algún momento te pregunté ¿de qué me pudo haber dado esta catarro tan brutal de la contaminación? Sí, claro, no, los niveles estuvieron muy altos y sí, las enfermedades respiratorias de los niños y de los adultos y de todo el mundo aumentaron. Pues respiras mugre, pues ¿no? Sí, literal. Estaban, no es algo científico, pero más o menos como 40 cigarros equivale a la contaminación en el tiempo de contingencia. Sí, pues sí. Pues ya, ¿verdad? Los que ya dejamos de fumar. Los que ya dejamos de fumar hace muchos años. Pero, bueno, después de la cuota que nos tocaba. Sí, claro. ¿De qué vamos a platicar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la anemia y la deficiencia de hierro en los niños. Es un tema de salud bien importante porque es frecuente en los niños la deficiencia de hierro, a pesar de que se suplementan muchos de los alimentos, por ejemplo las leches y los cereales en los niños con hierro. Es muy importante porque los pacientes que tienen deficiencia de hierro y anemia ferropénica, que es esta falta de hierro, tienen un impacto en el neurodesarrollo muy poco favorable. Es decir, los eritrocitos se encargan de transportar el oxígeno y para que transporten este oxígeno necesitan hemoglobina y esta necesita hierro. Si tenemos deficiencia de hierro, no hay una adecuada captación de oxígeno y no hay un adecuado transporte del mismo al cerebro. Entonces, se han hecho estudios donde hay un impacto muy claro en los niveles bajos de hierro en los niños en cuanto al neurodesarrollo. Es decir, a pesar de que el niño tenga una adecuada estimulación cerebral, si no tiene niveles adecuados de hierro, tiene a la larga una deficiencia en este desarrollo, inclusive una disminución del coeficiente intelectual. Entonces, o sea, no importa qué tan sabio sea el maestro, sí, si el alumno no tiene cómo captarle. Si no tenemos pues este aporte de hierro y otros nutrientes, pues a pesar de que tengamos pues una adecuada estimulación, un adecuado desarrollo del niño, pues no tiene los elementos para que el cerebro pueda desarrollar, hacer las conexiones necesarias para pues tener una adecuada capacidad intelectual en un futuro. Entonces, se ha visto más o menos en México el 10 al 15% de los niños tienen deficiencia de hierro, a pesar de que la lactancia es el alimento fundamental en los primeros años de vida, o sobre todo en el primer año. Existen niños con factores de riesgo que hay que suplementar con hierro y otras vitaminas para que tengan un buen desarrollo. Por ejemplo, los niños que nacieron prematuros, los niños con mamás diabéticas o mamás que no tuvieron un adecuado aporte de hierro durante el embarazo. O simplemente niños mal alimentados, ¿no? Y niños mal alimentados, que pues ya habíamos hablado un poco de esto, de los problemas de nutrición en México, que esto pues genera un impacto muy significativo en el neurodesarrollo de los niños. Es decir, si no tenemos adecuada alimentación, aunque tengamos las mejores escuelas, no van a tener un buen desarrollo en el futuro. Entonces, que hemos llegado a pensar y a plantear, y qué bueno que estás tú aquí hablando de esto, porque yo he llegado a pensar que la primera medida que tendríamos que tomar para una buena reforma educativa es que hubiera una buena base de alimentación para nuestros educantes. Claro. Porque si no tienes eso, no tienes el ingrediente proteico en el cerebro de quien capta la información necesaria para educarse. Pues es así de sencillo. Sí, claro, es empezar desde la base para poder tener una adecuada educación, y esto es una buena salud, ¿no? Es lo más importante. Pues imagínate, yo en este país primero alimentaría a la niñez, porque a lo mejor tú que me estás escuchando no tienes bronca con alimentar a tus hijos, pero ¿cuántos en el sistema público de enseñanza a lo mejor llegan así de sencillo, con hambre a la escuela? Sí, claro. Sí, el desayuno también, a pesar de que tengan un nivel socioeconómico medio alto, también pues muchas familias por la prisa o por no desayunan los niños y llegan pues a la escuela con falta con deficiencia. Con deficiencia de aporte energético, ¿no? Y se traducen lo más importante.
¿no? Sí, en el sueño. En el sueño. Sí, Pues sí. sí. Sí, digo, aquí hago acotación esta falta de distribución de los recursos de salud. Ahorita hay un problema de salud muy grave porque Hacienda quitó casi 800 mil millones de pesos para varios institutos de salud, y ahorita estamos viendo ya en pues, los meses que lleva el nuevo presidente ya casos pues fatales de pacientes oncológicos, pacientes con tumores cerebrales, que ya no tienen dónde atenderse, ya es pues los recursos están tan limitados por este ahorro para destinarlo a otras cosas que quién sabe qué son esas cosas, que la verdad es que ya no tienen ni recursos para operar y pues también recursos para pagarle a los doctores, ¿no? ¿A ti se te ha dado el caso en una institución de salud pública que llegas a operar y no tienes los insumos para poderlo hacer? Sí, por supuesto, sí, durante la residencia, inclusive pues ya a final del año, los 2 o 3 meses finales que se acaba pues como presupuesto, porque hacen licitaciones anuales, pues ya igual y compré mis suturas para hacer yo las cirugías o gasas, o ahí todo el mundo pone de su cosecha para ayudar, pero obviamente pues es una cosa mal planeada y mal distribuida. Pues aquí tenemos un problema de cómo se puede detectar, aparte de las propias carencias económicas que implican un ambiente en donde la desnutrición prevalezca. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que tu niño está desnutrido? En cuanto a la deficiencia de hierro, el problema es que 50% de los niños son asintomáticos. Solo pacientes con estos factores de riesgo, y en el interrogatorio de la consulta donde evalúas el estado nutricional, el aporte, lo que le está dando de comer la mamá, y si tiene factores de riesgo, pues hacerle análisis de sangre para ver los niveles de hemoglobina y de la concentración de hierro en sangre, pero en general, ya cuando es muy grave hay palidez, hay taquicardia, hay somnolencia, es decir, sueño excesivo, pero en general el problema es ese, que es asintomático y no hay un síntoma clave para captarlo, ¿no? Entonces es con alimentación y con suplementación y con prevención sobre todo. Qué complicado está el esquema. Sí. Pues tocayo, gracias como siempre.